vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios. Amén. Si tuviéramos que tener una audiencia con el rey de España, o bien con un presidente de gobierno, pues tendríamos que pasar por unos protocolos, por una serie de pautas complejas, complicadas, que requerirían tiempo, pero qué bueno que podemos relacionarnos con Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, de una forma tan sencilla, tan tremenda y tan especial. Qué bueno que podemos disfrutar de la presencia de Dios. Cantábamos esta mañana esa canción que dice: la presencia, tu presencia es el cielo para mí. Y yo le decía al Señor, Señor, que sea verdad en mi vida, que estar en tu presencia, que experimentarte sea lo más importante para mí. Y creo que en los tiempos que corren es especialmente necesario no solamente tener esa perspectiva que nos habla el escritor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, en el capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué bueno es tener no solamente nuestra mirada puesta en Jesús, sino también en el cielo que nos está esperando. Creo que estos tiempos deben de ser tiempos donde podamos ver el futuro con la esperanza de esa nueva Jerusalén. Y es por eso que San Pablo tantas veces nos habla de ese cielo, tantas veces él hace referencia a esa patria celestial, y por eso nos trata como a extranjeros y peregrinos. No solamente lo hace él, también lo hace el apóstol Pedro, como veremos en unos momentos. Y vemos, por ejemplo, a Pablo en ese famoso capítulo 3 de Filipenses, titulado Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento. Qué bueno es tener en mente esa estancia sempiterna, donde la presencia de Dios va a ser realmente lo único especialmente inigualable. La Biblia nos cuenta de ese cielo como un lugar donde las calles son de oro, el cielo, el mar es como de cristal, nos habla de que las puertas son de perlas, nos habla de que hay frutos, que los árboles tienen 12 frutos distintos, nos habla de tantas cosas hermosas, pero no hay nada que pueda compararse con estar con Jesucristo por toda la eternidad. Él realmente va a llenar, va a ser el centro, va a ser lo que llene nuestras vidas, nuestra alma, nuestro espíritu y también nuestro cuerpo glorificado. Porque no seremos unos entes volátiles por ahí vagando en el espacio. No, vamos a tener un cuerpo glorificado como lo tuvo Jesucristo una vez resucitado. Y vamos a disfrutar sin las limitaciones espaciotemporales que vivimos aquí. Y quizás te estés preguntando qué tiene que ver esto con los deseos, con los pensamientos. Todo, tiene que ver todo. En nuestro pensamiento del creyente debe estar dirigido, no puede estar a merced de que vague como quiera. Dios nos habla en la carta de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, de que somos responsables y podemos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Y ahora vamos a comenzar con los deseos, tratando el tema de los deseos. ¿Dónde se encuentra ubicado en nuestra mente y cómo llevarlos en vereda? Deseos, sobre todo aquellos deseos, porque no todos los deseos son carnales y batallan contra el alma. Vamos a ver qué hacer con los que batallan contra el alma. Y para saber un poquito dónde ubicarlos, luego voy a contar una muy cortita, no historia,
quizás un ejemplo que nos pueda ayudar a ubicar dentro de la mente. Sabéis que hemos hecho una triple partición en la mente. Una de ellas es los pensamientos, el otro serían las emociones o sentimientos y el otro es la voluntad, que da luz, viene a desembocar en el comportamiento, lo que conocemos todos como el comportamiento. Los deseos los vamos a ubicar dentro de las emociones o sentimientos ¿Por qué? Pues porque los deseos es esa parte del pensamiento que está a merced de nuestras necesidades, nuestras apetencias, y nosotros de alguna forma construimos en nuestra mente, en esa área de emociones y sentimientos, lo que son los deseos. Vamos a poner varios ejemplos de lo que sería en esta mañana, en los cultos anteriores, la gente ha estado hablando de distintos deseos carnales. Y repito que no todos batallan contra el alma. Por ejemplo, un deseo carnal sería deseo comer. ¿Se puede convertir el deseo de comer en un deseo que batalla contra el alma? Sí, sí. ¿Cuándo? Pues cuando me lleva a una obesidad, cuando esos deseos son deseos que no tienen nada que ver con la necesidad de la alimentación básica. Otro deseo que se habló en esta mañana fue el de dormir. Y el de dormir también es un deseo legítimo, carnal, porque tiene que ver con nuestra carne, con nuestra bioquímica, pero puede también desembocar en un deseo que batalle contra el alma. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca me he drogado, no he necesitado evadirme de mi realidad a través de sustancias como las drogas, no lo he hecho a través del alcohol, pero a veces sí durmiendo. La forma de evadirme ha sido dormir y duermo y duermo y duermo. Bueno, ahora ya me gustaría dormir tanto, ¿no? Pero en aquel momento eso era un deseo carnal que batallaba contra el alma, en mi caso, ¿vale? Porque hice del sueño una forma de evasión. Y Dios quiere que podamos vivir la vida sin necesidad de evadirnos de nuestra realidad. Así que los deseos lo hemos ubicado en el campo de las emociones y de los sentimientos, aunque tenemos que tener en cuenta que los deseos tienen también un contenido, una interacción con los pensamientos. Los pensamientos también tienen que ver, es decir, el pensamiento es el que alimenta el deseo, no al revés. El pensamiento alimenta el deseo. Voy a poner un ejemplo, como decía antes. Por ejemplo, imagínate que te enamoras o simplemente te gusta, te atrae un hombre, una mujer. Y el problema radica cuando resulta que tú ya estás casado y por esa persona que sientes una atracción no es tu marido, no es tu mujer. Ahí tenemos un problema, es un deseo carnal que además va a batallar contra el alma, que va a tratar de destruir nuestro matrimonio, nuestra vida, y a veces va a salpicar en todo lo que es nuestro entorno social. Y la pregunta es, ¿hay algún otro ejemplo que quizás podamos poner para darnos cuenta que el deseo está en el campo o en esa habitación que hemos llamado emoción o sentimientos? Por ejemplo, podríamos hablar de la necesidad sexual. Puede ser una necesidad bioquímica también, pero Dios nos ha dado, igual que con los pensamientos, la capacidad de direccionarlos. Por eso que la voluntad de Dios es que nuestras vidas no sean dirigidas por esa área llamada emoción-sentimiento, sino por el área del pensamiento. Si tú quieres conseguir ser victorioso en un deseo pecaminoso, donde tienes que acudir no es a la emoción o sentimiento tratando de manipular esas emociones y diciendo no me gusta, no. Cada vez que lo miras dices, es que cada músculo está en su sitio. Cada vez que lo miras dices, es que tiene la grasita justa. O ves a la mujer y dices, menudas curvas que tiene esta mujer. Es algo que
Se te escapa entre las manos. Es como esa anguila que la intentas coger, pero se te escapa entre los dedos. Necesitamos ir al área del pensamiento y tomar decisiones radicales de conducción del pensamiento. Y vamos a ver en esta mañana cómo es la Biblia, la palabra de Dios, primero la que discierne las intenciones del corazón, la que nos puede decir cómo clasificar ese deseo. Y va a ser la palabra de Dios la que nos va a dar ese contenido bíblico que podríamos llamar líneas rojas que no debemos de transgredir. Son rojas porque no se deben de transgredir. El primer texto que en esta mañana vamos a abordar y que habla de los deseos se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, del 14 al 17. Y dice así, fíjate cómo empieza: como hijos obedientes. Todos nos creemos hijos obedientes. Pero si tu madre te dice que hagas la cama y no la haces, o no la haces cuando te lo dice, ya no eres obediente. Estoy haciendo un pequeño paréntesis. Si tu padre o tu madre te dicen, tira la basura, y no la tiras, o la tiras a destiempo, no eres un hijo obediente. Con Dios es lo mismo. Ser obediente significa obedecer la palabra de Dios, obedecer sus preceptos, sus mandatos, obedecer las Escrituras. La Biblia es el libro de instrucciones de Dios para que vivamos una vida conforme a su voluntad. Amén. Y dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como el que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y sigue diciendo, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno según sus obras, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cuidado, fíjate esta palabra, peregrino. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. San Pedro tiene en mente continuamente que es un peregrino, que es un extranjero en esta tierra. Es decir, que estamos de paso en la tierra que vivimos. Por eso no debemos de apegarnos a las cosas. Por eso nuestros deseos nos deben de anclar en el cielo y no en la tierra. Así que esa es una primera forma de discernir si el deseo va a batallar contra el alma o no. ¿Qué me va a aportar ese deseo? Es una pregunta que nos podemos hacer. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo una cosa, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Esa manera de vivir la recibimos de nuestros padres. Pero fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¡Qué tremendas palabras! Lo primero que nos dice, no os conforméis a los deseos. Así que, ojito, los deseos que tienes hoy coinciden con los que tenías antes de conocer a Cristo. Primera cosa que nos debe de hacer reflexionar. Dice que no nos conformemos. Es una palabra que nuestro hermano Yuri nos compartió hace poquito también usando el texto de Romanos 12:2 que ahora veremos, porque tiene una conexión tremendamente importante con este texto de Pedro. Uno lo escribe San Pablo, este lo escribe Pedro. Pero los dos dicen, no os conforméis. Cada uno va a apuntar a una dirección distinta, pero que son realmente necesarias tenerlas en cuenta para nuestras vidas. Uno nos dice, no os conforméis a este siglo, a la manera de pensar, a la manera de vivir de la gente de este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2 nos está hablando que para poder ser victorioso
Yo tengo que renovar mi mente, y renovar significa quitar pensamientos carnales y ponerlos espirituales. Dicho de otra forma, y poner la enseñanza bíblica como verdad absoluta en mi vida. San Pedro nos dice, no solamente a la forma de pensar, cuidado, que además hemos heredado de nuestros padres. Lo que Dios nos está pidiendo es que no nos conformemos a los deseos de antes, a los deseos carnales. Dice el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 11, dice: amados, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. Pero mucho cuidado, que nuestras buenas obras no pueden ser la moneda de cambio de la salvación. La salvación la obtenemos por gracia, pero las buenas obras son imperativas, necesarias en nuestras vidas, como ahora veremos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Necesitamos que nuestras vidas hablen más fuerte que nuestras palabras. Nuestra forma de vida no puede conformarse, adaptarse a la forma de vida del mundo. Debemos de rechazar los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Y cómo lo hago? Llevando la palabra de Dios a esa habitación de la mente llamada pensamiento. Dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y tiene 4 funciones. Nos enseña, y todos sabemos lo que es la enseñanza. Es el conjunto del conocimiento en un área determinada. Número 2, redarguye, es como digamos la convicción de pecado, eso que te hace volver otra vez al camino. Nos redarguye, nos indica, mira, te estás desviando, este es el camino otra vez a tomar. No solamente hace eso, nos instruye, y la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la instrucción y la enseñanza? Pues que la enseñanza es teórica y la instrucción tiene esa parte práctica. Yo me acuerdo cuando yo hice la mili, el servicio militar, no solamente hubieron clases teóricas. Cuando llegó el momento nos enseñaron las partes del fusil. Pero la instrucción tenía que ver también con esa parte práctica, donde nos enseñaron a desmontar el fusil en cada una de sus partes y a montarlo. Nos enseñaron cómo coger el fusil. Dicho sea de paso, me acuerdo yo que intentaba disparar y no tenía el dedo adiestrado y el gatillo estaba más duro de lo que yo esperaba. Y le digo al sargento, mi sargento, que el tío, lo que no sé, cómo no me metió una castaña y aterricé al suelo, pero el tío se asustó. Dice, este es capaz de dispararme, el membrillo este. Para eso estaba la instrucción, para que no cometiera 2 veces ese error. El primero casi me llevé una castaña, pero a la siguiente aterrizo en el suelo fijo. Porque de eso trata la instrucción muchas veces. Así que no solamente me instruyeron en el manejo del fusil, me instruyeron cómo formar filas, cómo desfilar, cómo marcar el paso. 1, 2, 1, 2, 1, 2, derecha, 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 izquierda, izquierda, izquierda. Instrucción. Esa es también la función de la palabra de Dios. Instruirnos y por último nos corrige, nos redirecciona. Es la palabra la que tiene que entrar en el área del pensamiento. Es la forma de renovarnos. Es la forma de conocer esas líneas rojas que no debemos de transgredir. Y como decía esta mañana en los anteriores cultos, los 10 mandamientos de Dios para la humanidad, que son nuestro ayo que nos lleva a Cristo a fin de que fuésemos salvos por la fe. Esos mandamientos no coartan nuestra libertad, es el proyecto de Dios
para librarnos de peligros innecesarios, para librarnos de explosionar. Me acuerdo un día que en Lifeway, uno de los cursos, nos enseñaron una ilustración que nos hablaba de esa protección de Dios a través de los mandamientos. Y la ilustración trataba sobre un guía que conocía dónde estaban las minas en el campo, en el terreno. Así que los que tenían que acompañarle les dijo: vosotros tenéis que pisar exactamente donde yo pise. Y esa es la función de la ley. Evitarte que saltemos por los aires, por pisar terreno prohibido, terreno que no nos conviene, terreno que nos va a dañar, que va a causarnos heridas y que va a dañar a otros. Esa es la función de la ley de Dios, de la palabra de Dios en definitiva. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Y quiero que pongas atención a 3 verbos: despojaos, renovaros y vestíos. Esas 3 palabras. Y dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Los deseos del viejo hombre son engañosos, de la vieja mujer son engañosos. Te pueden parecer buenos, pero quieren acabar contigo. San Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar y para robar y para destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Es en los caminos de Dios que podemos disfrutar de esa vida abundante. Me viene a la mente San Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quieres ríos de agua viva? ¿Quieres disfrutar de esa agua, de ese manantial sempiterno de Dios? No solamente para esta vida, sino para la próxima. Ordenemos, direccionemos nuestros pensamientos. No dejemos que los deseos o que esa área de los sentimientos y de las emociones nos gobiernen, porque esa no es la voluntad de Dios. Dios nos da la capacidad para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Recuerdo dónde está esto? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué pasaje? Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios, a Cristo. Dice: y renovaos, no solo despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, sino y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. Dicho de otra forma, ¿cómo se hace la renovación? Pues para renovar algo tienes que quitar cosas y poner otras nuevas. Tenemos que quitar pensamientos negativos, tenemos que quitar de nuestros pensamientos verdades mundanas, carnales, y empezar a poner la palabra de Dios como verdades absolutas. Aún en un mundo como el que vivimos de relatividad, todo es relativo. Pero la palabra de Dios, le gusta a quien le gusta y le pesa a quien le pesa, contiene verdades absolutas. Y dice, por último, y vestíos del nuevo hombre, de la nueva mujer, creada según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La Biblia nos enseña cuáles son las pautas de comportamiento de el nuevo hombre, de un hombre o una mujer que han tenido un encuentro con Jesucristo, pero también nos habla, quería decir, de la vida del antiguo hombre y del nuevo hombre, antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Y todos conocéis ese texto de Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. En el 31 se nos habla de conductas del viejo hombre. Y me gustaría en esta mañana, que estamos conectados con Dios, no sé si permanentemente, pero de momento, durante este rato, creo que en permanencia hasta que concluya el culto. La palabra de Dios
es muy clara, muy clara. Dice, quitad de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y la pregunta en esta mañana, ¿son características de tu vida hoy? Algo está fallando en tu vida. ¿Sabes? Nuestro comportamiento de alguna forma refleja cuál es el pensamiento que hay. Quizás tú puedas decir, Benja, es que lo estoy peleando. No te puedes pasar la vida peleando porque la Biblia es tajante en algunas cuestiones. Quitad de vosotros, es quitad. Como decía esta mañana, no lo va a hacer Dios ni el Espíritu Santo, lo tienes que hacer tú y lo tengo que hacer yo. Quitad de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y toda maledicencia. Quitadla. Humíllate, pide perdón, rebájate. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Así que se puede tener victoria, pero para tener victoria mi pensamiento debe estar centrado en Dios. Y como decía, centrado en Jesús, el autor y consumador, pero también en ese cielo que nos está esperando. El versículo 32 nos habla del nuevo hombre, de la nueva mujer. Antes bien, sed benignos unos con otros, benignos, bondadosos. Alguien benigno es alguien que tiene direccionado su pensamiento. ¿Recordáis Filipenses 4:9? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que cuando tú ves a Emanuel, ves lo bueno que tiene Emanuel. No hay lugar a la crítica porque tú entiendes que no eres mejor. Entiendes que la misericordia de Dios ha estado en tu vida de tal forma que tú lo miras con el amor de Cristo. Eso es ser benigno. Y sigue diciendo, misericordiosos. Tenemos que ser personas que, como hijos de Dios, que hemos recibido la gracia de Dios infinita, debemos de tenderle la mano a los demás. Debemos de ser personas que transmiten segundas, terceras, cuartas oportunidades. Y por último, y perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros a través de Cristo. El hombre, la mujer de Dios, debemos de vivir en el perdón, pidiendo perdón, pero más importante y más difícil aún, perdonando a los que nos ofenden, a los que nos critican, a los que no nos valoran, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que Cristo nos amó y nos perdonó todos los pecados, debemos de perdonar a los demás. Antes he puesto un ejemplo. ¿Y qué hacer con ese ejemplo cuando tú te sientes atraído por alguien que no es tu cónyuge? ¿O qué hacer cuando tú te sientes atraído por cosas que son deseos carnales que batallan contra el alma? En el caso, por ejemplo, mencionado, y tenemos un texto bíblico para cada situación que nos encontremos en la vida. Dice Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero cuidado, a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Línea roja. Sepas que puedes transgredirlo, pero que sepas que habrá juicio sobre tu vida. Aún a los adúlteros de corazón o del pensamiento. Imagínate aquellos que cometen o viven en adulterio o en fornicación. Qué dura es la palabra. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie veremos al Señor. Dice, como nombré antes, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11, amados, yo os ruego
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La palabra de Dios es un compendio de verdades que debemos de adoptar. Y es por eso que yo llevo tiempo animando. Una forma de conectar permanentemente con Dios es a través de la memorización de las Escrituras. La memoria es una herramienta que puede servir para miles de cosas. Es una de las capacidades que solo tiene entre los seres vivos el ser humano. Pero para los creyentes tiene un poder increíble, porque podemos memorizar ese tesoro que es la palabra de Dios. Esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate, la palabra de Dios es la que te puede guiar para juzgar tu pensamiento, mejor dicho, para juzgar tu deseo. Es un deseo carnal que tengo que quitar. Sepas que es la palabra de Dios la que te va a dar, la que es herramienta para discernir lo que nos conviene y lo que no. En esta mañana me gustaría que saliéramos de aquí, digamos, con las cosas más claras, que por lo menos que con las que entramos en esta mañana. Me gustaría que entendiéramos que no podemos darle tregua a los deseos, que no podemos dejar nuestra mente divagar como la gente del mundo, que puede estar pensando cualquier cosa en cualquier momento, y todo es lícito, todo es bueno, todo le vale. El creyente somos llamados a tener una relación no de devocional por la mañana y pensar que tenemos la cobertura, porque no es cierto. Algunos piensan que por tener música cristiana en casa hay una cobertura. No es cierto, no es bíblico. Nuestras vidas tienen que ser vidas que hagan presente a Dios. Dice el Salmo 37, versículo 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Quieres que Dios actúe en tu vida? Quiero que sepas que nunca en mi vida he experimentado de una forma tan tremenda a Dios en mi vida, en mi trabajo, en mi forma de hacer las cosas. Y eso está ocurriendo desde que Dios me habló de la importancia de conectar con Dios. Que puedes decidirte a hacer un viaje y poner a Dios presente. Señor, te encomiendo este viaje, te encomiendo la conducción. Puedo ir a trabajar, Señor, te encomiendo mi trabajo. Estoy trabajando, Señor, ayúdame a sacar este rodillo. Señor, no sé cómo hacer esto, pero indícamelo tú. Ahí estamos haciendo presente a Dios en nuestra vida. No basta con un devocional en la mañana ya todo. No, hace poquito te cuento, tengo un compañero mío que, por insoportable que es, me han puesto a mí con él. Y es cierto, porque ningún otro compañero quiere ir con él. Y llegó un momento que tuve un pequeño traspié con él, un pequeño tropiezo. Me enfadé con él. Y estaba volviendo a casa. Voy y vuelvo al trabajo caminando, y acostumbro a estar en esa conexión con Dios, memorizando los pasajes o repasándolos, orando. Y Dios me dijo: Benja, esto te ha pasado porque no me has encomendado, no me has puesto esta mañana a tu compañero concretamente.
Él es un sindicalista, es anticristiano, antidios, ateo, acérrimo. Y hay una lucha espiritual que a veces no somos capaces de ver. Pero la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes de maldad en las regiones celestes. Y sentí como Dios me decía: aprovecha el poder que te he dado. Obra, háblame, ponme este problema cada día a mis pies. Puedo decirte que hasta ahora las cosas han cambiado. Y la verdad es que nunca he podido ver la mano de Dios de forma tan especial ni tan contundente en las circunstancias que me rodean. Antes hemos cantado una canción, y se me acabó el tiempo, que decía en un momento dado: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Sabes de dónde se ha sacado eso? Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo viviré confiado. Eso es poner a Dios, eso es encomendar a Dios tu camino. Así que quiero animarte en esta mañana a que saques a ese Dios de relación y quites la religiosidad de tu vida, a ese Dios de religión. Dios quiere una relación real, dinámica, continua, no solamente de domingos en la mañana o de miércoles por la tarde. Dios quiere estar presente en tu vida. Lo está deseando, pero depende de ti. Pongamos a Dios presente y tengamos nuestra mente en continua y permanente conexión con Dios. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer y quiero hacerte una pregunta antes de despedirme con una frase ya muy conocida. Un día te vas a morir y la pregunta es: ¿dónde vas a pasar la eternidad? Ojalá tengas respuesta a esa pregunta, porque realmente yo creo que no podrás vivir con paz mientras tú no sepas la respuesta y entiendas que solamente en Cristo puedes tener esa seguridad de salvación. Y dicho esto, pues quiero decirte que tú vales mucho para Dios. Cada uno de los que estamos aquí valemos mucho para Dios. Y fíjate cuánto valemos, que a Cristo le costó la vida, que Dios tuvo que dejar a su Hijo desamparado, colgando de una cruz, para ampararnos a ti y a mí. Todavía no entiendo por qué. Me cuesta, yo que soy padre, entender tanto amor, pero es el que Dios nos tiene. Así que Dios te bendiga y ojalá esta semana sea una semana de conectar con Dios.